Hola, ¿cómo le va? Un placer saludarle a esta hora del día. Quiero comentar con ustedes una historia fascinante, una historia de misericordia, una historia de compasión, que la vamos a comparar con lo que estamos viviendo en estos días, no sé, en nuestra ciudad, en nuestro país, en todo el mundo entero, el coronavirus, la pandemia. Pero queremos traer palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de misericordia. Y esta historia que se encuentra en Lucas capítulo 17, quiero que ya empiece usted a abrir su Biblia y a buscarla, nos trae una esperanza, un consuelo maravilloso. Bienvenido a Entre Biblias. Tal como lo comenté en la introducción, una fascinante historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Es la historia cuando Jesús sana a 10 leprosos. Y existen varios paralelos entre esta historia, la de los 10 leprosos, y la de Naamán, que era un leproso gentil, o sea, no judío, que también fue salvado y que lo registra el Antiguo Testamento en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ambos, los leprosos, estos 10 leprosos y Naamán, eran extranjeros que buscaban la salvación por medio de un judío, que era Jesús. Los samaritanos con los judíos no se podían hablar, se odiaban, se detestaban. Pero ¿cómo para los samaritanos un judío fue su salvador? Tanto a Naamán como a los 10 leprosos se les mandó cumplir una acción pequeña y hasta, podríamos decir, aparentemente irrelevante antes de tomar lugar en cierta forma en la salvación. Eliseo, el profeta, le dijo a Naamán, este gentil, este no judío, que se bañara 7 veces en el río Jordán. Jesús le dijo a los 10 leprosos que se fueran y se presentaran donde el sacerdote, el cual podría, bueno, era la autoridad sanitaria, el cual podría certificar la curación, pero que no podría sanar a un leproso. En ambas historias, en la de Naamán y la de los 10 leprosos, la sanidad ocurrió solo después de haber obedecido el hombre a Dios. Ambos, Naamán y el samaritano, regresaron para dar gracias a Dios. Que no nos venga la tentación de pensar que las obras, lo que uno puede hacer, nos va a salvar. En realidad fue Dios quien puso fe en el corazón de Naamán y en este leproso para creerle a Dios. Y esa fue la fe que finalmente sanó a Naamán y sanó también a estos 10 leprosos y a uno de ellos también espiritualmente. Ambos, Naamán y el samaritano, dentro de los 10 leprosos, regresaron para dar gracias a Dios. Estimados televidentes, las últimas palabras de Eliseo fueron: vete en paz. Vete en paz. Las últimas palabras de Jesús al samaritano de los 10 leprosos fueron: vete en paz. Tu fe te ha sanado. Vete en paz. Tu fe te ha sanado. Y estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 11. Y dice la Escritura: yendo a Jerusalén. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, se está refiriendo a Jesús, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, atravesando Samaria y Galilea más bien. Yendo a Jerusalén, yendo él, Jesús, a Jerusalén.
Antes, el evangelista Lucas presentó el viaje de Jesús a Jerusalén con estas palabras. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén, claro, es donde moriría Jesús según el plan de Dios. De vez en cuando Lucas nos recuerda que Jesús está en este viaje, que terminará al llegar a Jerusalén. Y con cada mención de Jerusalén, los que conocemos el resto de la historia podemos ver la cruz a la distancia. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? Pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Hasta el momento, Jesús no ha progresado mucho hacia Jerusalén. No ha avanzado mucho como se podría esperar. Sus discípulos entraron en una aldea samaritana al comenzar el viaje. Y Jesús aún se encuentra en la frontera del norte de Samaria, lejos de Jerusalén. 8 capítulos adelante, en el capítulo 18, cuando Jesús se acerca a Jericó, no lejos de Jerusalén, tendremos nuestra próxima marca geográfica, Jericó. Se menciona de nuevo. Y luego Jesús llega, dice, a Jerusalén. Samaria hace frontera con Galilea y no hay ninguna región entre ellas. Según este versículo, algunos eruditos a menudo han cuestionado el sentido geográfico de Lucas. Sin embargo, como se anota en el griego, dice que Jesús atraviesa Samaria y Galilea. Esta localidad fronteriza explica por qué se encuentra entre judíos y samaritanos, entre los leprosos. Era una zona limítrofe donde habían por un lado judíos y otro lado samaritanos. Por eso, entre los 10 leprosos había allí un samaritano. En circunstancias normales, judíos no tendrían nada que ver con samaritanos, no se juntarían por ningún motivo, pero estos leprosos se encuentran unidos por la miseria que comparten. Samaria había sido hogar de las 10 tribus de Israel. Y cuando los asirios llevaron israelitas al exilio en el siglo 8 a.C., mucha gente que no era judía fue a vivir a Samaria. Y después, los que volvían del exilio se empezaron a casar entre ellos. Y como resultado, los judíos odian a los samaritanos, a quienes consideran comprometidos religiosamente. En Lucas capítulo 7, versículos 12 al 14 dice: y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos. Recuerden que Jesús va con sus discípulos. Y allí le salen al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, dice la Escritura, se pararon de lejos, que era la orden. No podían acercarse, no menos de 100 metros. Hoy día el aislamiento social nos dice que en lo posible no menos de 2 metros para no dejarnos o no contagiar. Los leprosos tenían la orden de la distancia de 100 metros. Por eso los hombres, dice, los leprosos se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él, Jesús, los vio, les dijo: id, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, camino a donde iban los sacerdotes, se encontraron que estaban limpios, que estaban sanados. Y dice la Escritura: viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos. Su lepra no era necesariamente la enfermedad, la terrible enfermedad que hoy llamamos lepra, que era una enfermedad de la piel como culebrilla, como una psoriasis. Y algunas de estas enfermedades son sumamente contagiosas.
y la lepra era muy contagiosa, como lo es hoy día el coronavirus. Por eso se pararon de lejos. Como decía anteriormente, el Antiguo Testamento regula cómo se debe tratar la lepra. Como hoy día hay ciertos protocolos de cómo debe uno comportarse ante el coronavirus. En el libro de Números, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice la Biblia, manda a israelitas que echen a todos los leprosos del campamento. Esto incluye a aquellos con flujo y los que se consideran inmundos por el hecho de haber tocado un cadáver, cuyas condiciones tienen consecuencias temporáneas. Pero es probable que la enfermedad también aflija a la persona infectada hasta el día de la muerte. El libro de Levíticos capítulo 13, versículo 45, dice, requiere que un leproso grite inmundo, inmundo, para avisar a los no afligidos o a los no contagiados que mantengan su distancia. En Levíticos 13, 14, rige la inspección de aquellos bajo sospecha de lepra, su aislamiento. Así como hoy día los que son contagiados por el coronavirus o dan positivo, tienen que aislarse en un periodo de cuarentena, no tener contacto con ninguna otra persona. La lepra también se vivía un periodo de aislamiento y el método era declarar limpia a la persona sanada. Y aquí tiene que ver un tema de ropa, de hogares infectados, también de personas infectadas. Por eso esas personas eran separadas, sacadas de la aldea y llevadas a un lugar donde vivían allí prácticamente abandonados. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, fue el gemir, el sentir de estos leprosos allí a una cierta distancia de donde pasaba Jesús con sus discípulos. Si se dirigiesen a un viajero corriente, este llanto de merced podría ser un simple pedir limosna. En este caso, sin embargo, al parecer conocen el nombre de Jesús y se dirigen a Él como maestro, como una persona con autoridad. Probablemente hayan oído hablar de Él, de cómo Jesús sanaba a los enfermos. Seguro que su llanto es un pedir también de salvación. En este momento los leprosos se encuentran unidos por lo que piden, pero pronto se dispersarán. Solo el samaritano regresará a Jesús. Nos podemos imaginar quizás, estimados televidentes, a los otros 9 leprosos sanados, separándose cada uno por su camino, ansiosos de regresar a sus vidas antiguas, encontrarse con sus padres, con sus esposas, con sus hijos. El final de esta crisis también pone fin a la comunidad que disfrutaban como leprosos, y a cada uno buscó a su familia, a sus seres queridos. Y como Él los vio, dice el versículo 14, Jesús los vio. Este detalle pequeño, es muy pequeño, pero importante. La ley judía y naturaleza humana conspiran para hacer al leproso invisible. La gente tiende a ignorar al enfermo y a los moribundos, porque sufrimiento y muerte en verdad nos ponen incómodos. Podemos ver reforzados sabiendo que Él vio a los leprosos también cuando ve nuestro dolor. Y en el versículo 14 concluye diciendo, id, muéstrense a los sacerdotes. Y si ustedes se fijan, Jesús no sana a los leprosos inmediatamente, sino que les manda aparecerse ante los sacerdotes para ser inspeccionados tal como si hubieran sido sanados. O sea, la autoridad sanitaria en ese tiempo eran los sacerdotes judíos. Y si alguien sospechaba de haber sido sanado o restaurado de la lepra, quien le daba el famoso carnet de alta era el sacerdote. Jesús les pide caminar en fe, tal como Eliseo le pidió a Naamán. Levítico 13 requiere que los sacerdotes examinen las lesiones de la piel para
determinar si están leprosos todavía o no. Si la lesión no parece ser leprosa, tras una primera examinación, requiere que se confirme 7 días después por medio de otro examen. Era la costumbre en ese tiempo. Hoy día, más sofisticado quizás por la tecnología y por el avance de la ciencia. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios, dice el versículo 14. Aconteció que yendo ellos camino a donde el sacerdote, para mostrarse ante ellos, fueron sanados. ¿Qué hubiésemos hecho quizás nosotros? Hubiésemos dicho, Señor, ¿para qué vamos a ir donde el sacerdote si estamos todavía con lepra? ¿Para qué vamos a ir a perder el tiempo? Señor, queremos que tengas misericordia y nos sanes. Los leprosos no fueron sanados de inmediato. En vez, son sanados al obedecer a Jesús. Igual que antes Jesús ejerció la prerrogativa divina del perdón. Y así también ejerce ahora el poder de Dios para sanar a quien Él quiere y cuando quiere. El soberano. Estimados televidentes y de redes sociales, Jesús sanó a los leprosos, pero este versículo enfatiza que fueron hechos limpios. Sanar tiene que ver con la restauración de la salud corporal. Ser hechos limpios incluye dimensiones adicionales como la salud social y religiosa. Ahora los que eran leprosos han sido restaurados y pueden volver a entrar en la sociedad. Una vez más podrán alabar a lo mejor en la sinagoga, en el templo, donde se les tenía impedido llegar. Sigo en Lucas capítulo 17, versículos 15 y 16, donde dice que uno de ellos volvió glorificando a Dios. Versículo 15. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz y derribóse sobre el rostro a sus pies dándole gracias. Y aquí viene lo extraordinario. Y este, dice la Escritura, y este era samaritano. Entonces uno de ellos, como que se vio que estaba limpio, ya sin la lepra, volvió glorificando a Dios a gran voz. Igual que Jesús vio leprosos que otros no veían, este hombre ve lo que los otros leprosos, los 9 restantes, no podían ver y no lograron ver. Primero, que habían sido sanados. Segundo lugar, que Dios merece toda la alabanza. Y en tercer lugar, que Dios merece toda nuestra gratitud. ¿Y qué hizo él? Se derribó sobre su rostro a sus pies dándole gracias. Estimados, admiramos a este hombre por tomar el tiempo para agradecer su salvación. Pero esto se trata de una historia de gratitud. Es cierto, la sanidad de la lepra centra nuestra atención. Pero el momento cuando él da gloria a Dios, agradeciendo allí postrado en tierra lo que Jesús había hecho por él, es una bofetada también a cada uno de nosotros, que cada día recibimos de su gracia, de su misericordia, y no nos damos el tiempo, no tenemos el tiempo para dar gracias a Dios. Hoy disponemos de muchísimo tiempo. Qué bueno sería agradecer a Dios por todas las cosas que Él nos da. Y añade la Escritura, y este era samaritano. Y aquí Lucas guarda justamente su sorpresa hasta más adelante en la historia. El que ejemplifica la fe resulta ser el más extranjero. El mismo Lucas, que era un gentil, un no judío, un extranjero. Disfruta recontando la historia de los extranjeros bendecidos por Dios y hace de ellos, los samaritanos, los héroes de su historia. Versículo 17 al 19, donde nos habla que tu fe te ha salvado. Versículo 17, y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 restantes dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha
salvado. En griego es sesokense. Te ha sanado o te ha salvado. ¿No son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 restantes dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Resuenan las palabras de Jesús. La pregunta retórica de Jesús llama la atención a los 9 que no agradecieron y al estatus del que sí lo hizo como un extranjero, quizás del que menos se esperaba. Jesús critica a los 9 que no lo agradecieron y estamos tentados a unirnos en Él, en su crítica. ¿Cómo es que estos 9 no fueron capaces de dar gracias a Dios? No obstante, debemos considerar que después de un largo aislamiento han de estar quizás ansiosos de reunirse con su familia y resumir una vida normal. ¿Acaso no pasa ahora aquí cuando algunas comunas, algunas ciudades dejan de estar en cuarentena? ¿Cómo sale la gente despavorida de las casas, queriendo salir, queriendo caminar, queriendo ir a comprar? Bajo circunstancias como estas, ¿cuántas veces paramos para agradecer a Dios nuestras bendiciones? El ver, el escuchar, el caminar, el tener una casa, el tener una familia, el tener alimentos. ¿Cuántas veces nos olvidamos de dar gracias a Dios? Levántate, vete, tu fe te ha salvado, dice Lucas en el versículo 19. Lucas nos dijo, había dicho en el versículo 14 que los 10 leprosos fueron hechos limpios. Entonces, algo más le ha ocurrido a este samaritano. Aquí en el griego, que fue escrito originalmente en el Nuevo Testamento, dice, te ha salvado. El verbo soso puede ser traducido como te ha sanado. No solamente fue sanado, sino que su fe, la fe que Jesús puso en el corazón de él, le salvó también. Estimados televidentes, Dios pueda también obrar de la misma manera, de una manera sorprendente y maravillosa, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en días de pandemia, en días de coronavirus, en días de angustia, de dolor, de aislamiento, de cuarentena, Dios pueda obrar también con misericordia, así como lo hizo con estos 10 leprosos. Pero seamos nosotros agradecidos, como ese samaritano, para dar las gracias a Dios cada día, en cada momento. Es tanto lo que el Señor ha hecho con nosotros, y tanto fue el amor que nos envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvar nuestros pecados. Es tiempo de dar gracias a Dios. Padre, muchas gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Oramos especialmente por nuestros amigos televidentes o de las redes sociales, aquellos que no tienen a Cristo, la salvación y la fe en su corazón, para que este sea el momento, oh Dios, que crean en Cristo como su Señor y Salvador. Y juntos, como el leproso, volvamos siempre agradecidos cada día, en cada instante y en cada momento a Dios, dando gracias por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Rogamos tu bendición y misericordia para este mundo y para este país y para cada uno de nosotros en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, para que tú nos des la paz, la confianza, en que tú, Señor, controlas y diriges todo. Y Padre, no has perdido el control y sigues dirigiendo este mundo. Y tú has permitido esto, Dios, no como castigo, no como el fin del mundo, sino, Padre, como principio de dolores de lo que vendrá más adelante, pero también una forma de disciplinarnos y de hacernos mirar arriba y reconocer que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Hacedor y mereces toda nuestra gratitud y reconocimiento. En el nombre de Cristo. Amén. Un placer haber estado estos minutos con ustedes. Un abrazo virtual a la distancia. Es tiempo de
tome una Biblia, lea las Escrituras, ore a Dios y tenga esta comunión tan maravillosa con nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. Pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Mi Dios, fuego
Señor, tú eres nuestro refugio y roca eterna. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gloria sea a ti.